Hola a todos quienes van a escuchar este nuevo episodio que traigo en mi canal N11. Hoy tengo un gran invitado y además es muy conocido. Yo creo que muchos de los que van a ver este episodio ya tienen que haberlo escuchado, tienen que haberlo visto también, porque es Johannes Kaiser quien gentilmente va a participar en este episodio. Vamos a conversar de varias cosas. Porque Johannes, además de ser youtuber, yo lo vi en su canal Nacional Libertario cuando pasó todo este tema de insurrección del 2019. Yo vivía en Plaza Italia, así que fue el primero que comencé a ver, con el cual compartí ciertas impresiones a través de sus videos. Y hoy es diputado, parte del Congreso, así que tenemos muchas cosas que conversar porque es diputado del Distrito 10, que corresponde a todo lo que es Santiago, Providencia, Ñuñoa, San Joaquín, Macul, La Granja, y es actualmente miembro del Partido Republicano. Así que, ¿cómo estás, Johannes? Muy bien, ahora saliendo un poco del frenesí del trabajo parlamentario. Ahora tenemos receso hasta el 23, es decir, no receso ahora, tenemos semana distrital todavía, pero con el fin de semana empieza el receso parlamentario hasta el 23, ahí tenemos que volver a votar por el estado de excepción y de ahí hasta el 1 de marzo. Y espero poder relajarme un poco, porque la verdad es que sí, como parlamentario tienes la posibilidad de no hacer nada. Pero si quieres hacer cosas, puedes pasarte 48/7 trabajando. O sea, es un tema que puede ser muy absorbente si lo tomas si lo tomas en serio. Sí, de hecho, esa yo creo que es la clave con la que vamos a iniciar, porque tú bien dices, si se quiere, si realmente se quiere hacer cosas, se quiere trabajar, tú puedes efectivamente estar viendo muchísimos temas, pero es curioso que, bueno, la gran mayoría de los partidos políticos, toda esa gente que está en el Congreso, piensa distinto, entonces tienen tiempo como para perderlo en otras cosas y hacer noticia de cosas que en realidad no son relevantes. Y a mí me parece importante, por eso que también quería que iniciáramos, porque yo vi ahí extractos de ciertos hemiciclos donde tú expusiste también el tema contundente de lo que fue también noticia, que tiene que ver con esa acusación constitucional de George Jackson, particular la fallida acusación, porque ahí hubo varias sorpresas para mucha gente de partidos que dijeron, como algunos, de señalar de que, bueno, el hecho que no le tengamos mucho aprecio a alguien no significa que tenemos que como castigarlo con una acusación. Declaraciones así me parecieron pertinentes el iniciar porque ahí es donde uno comienza a ver hasta cuánto pesa en realidad todos estos fundamentos jurídicos que tú estuviste exponiendo, y que me gustaría también que compartieras todos esos antecedentes, porque la prensa lamentablemente no lo da, no lo detalla y muestra el otro lado, lo que quiere que la ciudadanía conozca. Así que me gustaría que iniciáramos con eso, todas esas ¿Con los antecedentes sorpresas. jurídicos? Exacto. Ya. Entonces vamos de lo menos grave a lo más grave, si quieres. Una de las cosas que le echábamos en cara a Jackson, tú sabrás que la ley de presupuesto tiene ciertos acápites, también son extensiones. Por ejemplo, está prohibido comprar fondos que están tomados, que están usurpados violentamente o que han sido atacados violentamente por comunidades. La CONADI compró cuanto menos 2. Y la CONADI depende del ministro Jackson. Es decir, ahí hay una responsabilidad del mando por no cumplimiento de esa ley, de la ley de presupuesto. Ese era el primer punto. El segundo punto era la fallida licitación de servicios para menores en condición vulnerable. Ahí se cayeron una serie de licitaciones y quedó la escoba. Entonces aumentaron las listas de espera, que después dijeron, no, si todos están recibiendo servicio, pero las listas de espera aumentaron en casi 20.000 niños que no recibían diagnóstico, y como no reciben diagnóstico, no reciben tratamiento para sus problemas. Estamos hablando de esos niños que después terminan en la calle disparándole a la gente. ¿Ya? O sea, no es un tema menor. Son los niños del Sename, son los niños que han sido vulnerados en sus derechos, niños abusados sexualmente, niños que han sido forzados a la prostitución. Entonces, la caída de esas licitaciones
tenía un impacto muy profundo en lo que es el sistema de acogida, ¿ya? Y esas licitaciones se cayeron, no, digámoslo así, se completaron y después fueron declaradas nulas, con lo cual quedó la escoba administrativamente hablando dentro del ministerio. Y se les había informado, la gente que estaba haciendo esta licitación le había informado que había un problema con ese tema. ¿Ok? Entonces, ese era el segundo punto. El tercer punto, a ver, primero el tema de los fondos, el segundo el tema de las licitaciones. El tercer punto que nosotros levantamos fue que existe toda una ley y un presupuesto para crear centros de acogida para menores, para el Servicio Nacional de Mejor Niñez, ¿ya? Se supone que hasta finales de este año deben haberse construido 90 centros, pero solamente se habían construido, creo que si no me equivoco, eran 19, y durante este gobierno, durante el año de este gobierno, 6. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Esos centros son como la posta, ¿ya? Tú vas a la posta y después te redirigen a un tratamiento más intensivo si es necesario, o te dan tratamiento ambulatorio, también para estos niños que están en situación vulnerable. Y cuando tú no construyes esto, entonces los niños no tienen ninguna acogida, no tienen ningún tratamiento temprano, no tienen nada. Y no lo habían construido 6 de decenas o no, casi un centenar que tenían que ser construidos. El presupuesto estaba, pero no lo hicieron, ¿ya? Entonces, evidentemente que ahí, habiendo una ley, dejaron sin cumplir esa ley. Y el cuarto punto, que yo creo que es el más grave de todo, más allá de que el no cumplir con la ley como corresponde ya es suficientemente grave, fue el tema de la Seremi de Medio Ambiente, donde el ministro Jackson, porque era dependiente del ministro Jackson, y a esa Seremi le hicieron presiones y le echaron. Ok, podemos entrar a discutir si ahí esas presiones fueron debidas, indebidas, si hubo intereses económicos metidos, porque una de las empresas que quería hacer ahí un proyecto tenía vínculos con el PPD y había sido uno de los directores, había sido tesorero del PPD, creo incluso. Todo eso es un tema aparte que lo está dando la justicia. Pero lo que era absolutamente impresentable fue que el Ministerio de Desarrollo Social, comandado por Giorgio Jackson, saliese a acusar, una vez que esta Seremi levanta la voz y dice: oye, no me pueden echar por hacer mi pega como yo creo que hay que hacerla. Bueno, el ministerio sale para desacreditarla, a decir que la habían echado, pues cambiaron la versión, ¿ya? Que la habían echado por haber encubierto una violación en un hogar de menores, que no dependía de la Seremi, donde se había hecho la denuncia y donde el hogar estaba directamente bajo control del ministerio, o sea, ni siquiera la Seremi. Y acusaron a una mujer de haber encubierto una violación para desprestigiarla. Y eso se está viendo ahora en tribunales con una querella que estableció la señora Hidalgo contra el ministro Jackson y contra quienes resultan responsables. Entonces, cuando a mí me dicen que no había un fundamento jurídico para sacar a Jackson, pero cualquiera de esos 4 puntos que hubiese sido cierto, bastaba para sacarlo. El último, absolutamente impresentable, porque es de una maldad, es maldadoso, es malo ese hombre. Cuando tú haces una cosa así, tú eres una persona maligna. Y que justo aquellos que se dicen feministas saliesen a salvarle el pellejo a un tipo que estaba dispuesto a hacer algo así, a mí me parece increíble. Cuando después les pregunté mucho, me decía, un miembro del propio Partido por la Democracia me decía: no, es que si sacamos a Jackson, Boric se desestabiliza. Sí, lo había visto también, increíble. Entonces, para el alma, la columna vertebral de este gobierno, el tipo que estabiliza a Boric es un tipo de una maldad como la que te acabo de describir. Sí. Y eso no es muy positivo para este país. Porque tú eres una persona mala, porque eso es ser malo,
no deberías estar en el servicio público. Si te identifican, te deberían sacar. Porque una cosa es ser un poco trucho, ¿ya? Sí, es que, bueno, es que con las plata que puse a la prima, y la otra, ya, eso ya es bien impresentable y por lo demás debería irte preso por eso. Pero arruinarle la reputación a una mujer, porque resulta que la querís desprestigiar para que nadie le crea su versión, eso es asesinato de imagen. Y eso es algo que tú lo hacías en una dictadura, un régimen totalitario, gente, donde gobierna gente muy mala, pero no lo puedes hacer en un país con un mínimo de moral. Y eso a mí, eso es algo que yo le echo en cara a la prensa chilena, que todo el rato dijeron que no había fundamento y no olvidaron, ocultaron la acusación. ¿Por qué lo estábamos acusando? Y dejamos fuera una serie de temas, ¿eh? Como por ejemplo intervencionismo electoral, que hubo para el plebiscito, dejamos fuera el financiamiento irregular de la campaña de Boric, con la ex candidata a gobernadora, la señora Oliva, ¿se acuerdan? Bueno, sí. Había una serie de temas donde el señor Giorgio Jackson todavía puede ser llamado a rendir cuenta. Bueno, no solamente él. Correcto. Y esta acusación constitucional tenía todo para ser ganada. Porque no era solamente un tema de simpatía, si este tipo ha sido un tipo muy malo, ¿ya? No era solamente un tema de simpatía. Pero aquellos de la centroizquierda que habrían estado dispuestos a votar con nosotros, dijeron, sí, pero solo si Chile Vamos va alineado. Si no tienen disidentes, porque esta cuestión la tenemos que ganar. Hay que sacarlo, tienen que estar absolutamente seguros que lo saquen, porque si no el tipo se venga. No sé si me explico. ¿Okay? Sí. Entonces, cuando nosotros vimos que no íbamos a tener a la gente alineada, dijimos, bueno, mala suerte. Y sin embargo, estuvimos así, porque no hay que equivocarse. Giorgio Jackson salvó el pellejo jabonado. Sí. ¿Ya? Y un refalón más y el tipo está tan lejos de la moneda como se puede estar, por lo menos por 5 años. ¿No? Según una reforma que quizás deberíamos meter en la nueva constitución, que no sean 5 años, que sean 20. Sí, mira, yo respecto a eso, sí, efectivamente me sorprendió, pero no por las declaraciones, porque en realidad que ya uno lee tanta declaración bien absurda. A mí me impresionó porque dentro de la gente que se abstuvo, que fue también la razón por la cual él, claro, efectivamente salvó, había gente del PDG. A mí me sorprende porque estamos hablando de un partido que supuestamente es el partido de la gente. No comprendo en realidad, no lo comprendo en la temática per se política, de ver gente como entre la derecha, entre centro izquierda, entre que votamos pues sí, es que no tenemos que irnos, ensañarnos, mejor no. Finalmente estamos hablando de una persona que, sí, tú mencionas que es una persona mala, hay una alevosía ahí en el actuar importante y que claramente actúa como agravante, pero además estamos hablando de una incompetencia absoluta que se ve no tan solo en ese ministerio, sino que en los demás. Pero aquí está como mucho el tema, es la impresión que tengo, yo creo que mucha gente tiene, es que siempre buscan la forma de hacer responsable al otro. O sea, buscar que no es mi culpa, es del otro. Entonces busco toda una artimaña bastante poco pulcra por lo demás. Me surge eso, la poca sutileza, la poca elaboración que tienen para culpar al otro. No, para hacer que se culpen a sí mismos. La directora de la CONADI, para blindar a Jackson, salió la directora de la CONADI, la directora del Servicio Mejor Niñez, diciendo que la culpa era solo de ellos, que Jackson era un espectador nomás. Que no sabía, no le había llegado claro, pero, o sea, si no sabía es peor, pero resulta que no está cumpliendo con su labor como ministro. Y, o sea, 2 mujeres quemadas, porque en la práctica asumieron la responsabilidad personal por esto, ¿ya? Por estos fallos. 2 mujeres quemadas, más la Ceremi, 3, para salvar a Jackson. ¿Dónde está la paridad? No, eso es
ese es un punto. Y el tema es, tú te das cuenta de que, claro, esta persona se salva, uno no sabe en realidad el destino, porque en realidad que como todos se están salvando, todos están haciendo lo que quieren con la Constitución, porque si bien hay cosas establecidas, hay herramientas para utilizar, tienes instituciones democráticas que supuestamente establecen este Estado de Derecho, no existen, no existen. Tenemos el acuerdo, este acuerdo inconstitucional. Lo digo inconstitucional porque efectivamente así es. Y te das vuelta la misma constitución, haces lo que quieres y tienes una serie de gente que no cumple con el cargo, no cumple con el perfil y además son arrogantes. Entonces, a mí creo esa molestia me surge porque hay una ineptitud evidente, pero además una arrogancia evidente. Yo creo que son pésimas combinaciones, lo he dicho en muchas partes, son pésimas combinaciones porque tú puedes disculpar a una persona que no sabe y que está aprendiendo, que necesita apoyo, pero además mezclarlo con arrogancia y ser un poco descarado, me parece que esto es como muy característico. Lo veo en los otros ministros. Bueno, hay una serie de ministros que también nadie conoce, no sé qué rol realmente cumplen, pero están ahí ganando plata del Estado. Y con esa situación que surge de George Jackson de salvarse, que todos después celebran, una cosa bien graciosa, todos están felices, pasa este tema de los indultos también, o sea, de los indultos, que el presidente no sabía. O sea, ministra Vallejo señala de que si hubiese sabido, en realidad otra cosa hubiera sido. O sea, dejan evidencia que hay una ignorancia evidente, pero No es culpamos... son mentirosos. Además, entonces, pero para Porque la prensa es que no sabía. Acá hay dos opciones. O sabía, que es lo que la ministra decía, claro, que no era el caso. ¿Ya? Pero estamos claros que sabía. Sí sabía. Entonces la ministra Vallejo dice que no sabía, pero el ministro de Justicia dice que sí sabía. Que había investigado los antecedentes. Sí. Entonces alguien miente. Y si alguien miente, alguien tiene que irse. Exacto. Porque no puedes tener una mentira en el aire y permitir que no se vayan. Alguien tiene que asumir la responsabilidad por mentirle a la ciudadanía. Si eso es como mentirle al patrón. Le mentí al patrón, chao, despedido. Por lógica. Porque no podéis confiar en esa persona. ¿Ya? Entonces el patrón en Chile, el pueblo de Chile, no le podéis andar mintiendo. Entonces, Boric se ha negado a responder si él sabía. Bueno, de hecho se molesta. Las preguntas de prensa sí. Si no... Claro, no. La prensa ya le tiene... Porque de todas maneras una prensa arrastrada y basureada que no es más que un triste remedio de lo que fue en algún momento. ¿Ya? Pero la prensa hace una pregunta inocente y resulta que este tipo no está en cólera. Es una cosa que a mí me preocupa. Yo creo que el presidente Boric no da ni el alto ni el ancho para esta cosa. No están los cabales. Sí, efectivamente, eso de que no sabía, hay mucha gente que, bueno, aparte de no creer, hay evidencia que sí sabía respecto de ellos porque precisamente compartía con ellos durante la insurrección del 2019. Entonces, decir que no se sabe es un poco descarado, pero como este gobierno ya tiene ya ese sello en su bolera, ya vamos a sumar de que no sabía. Pero surge este tema de ya no sabía, entonces el responsable, la culpa no es de él, es de otra persona. Ministra de Justicia, entonces ahí empezamos a ver el tema de esa acusación que también se salva, y me resultó curioso que el tema no fue discutir el tema de los antecedentes, no se discute temas cruciales, sino que lo que se discutió fue que el Partido Republicano, el ultrafascista, porque así lo catalogaron, es el culpable por la cual ella se salva, Marcela Arriba. Me gustaría saber como tu impresión, mira, más allá de toda esta locura, este mundo Bilzipap, es saber desde el área interna porque yo entiendo por qué el Partido Republicano dio sus fundamentos. Esto es responsabilidad de alguien mayor. O sea, aquí estamos hablando de alguien que es un mandatario. Exacto.
Entonces, efectivamente me preocupa también, tengo esa preocupación porque digo, bueno, no es responsable él, el otro se salva y No, es que sí es seguimos. responsable, es que ojo, sí es responsable. Lo que pasa es que nosotros nos dicen, ¿por qué no hacen una acusación constitucional entonces al tiro? Pues resulta que una acusación constitucional no funciona como una acusación penal. Una acusación constitucional llega a tener éxito si es que efectivamente tú tienes los votos. ¿De acuerdo? Y en el Congreso, de momento, no hay una mayoría ni siquiera para pasarlo de la primera etapa de una acusación constitucional. Entonces esto, y tiene otro factor más, si nosotros acusamos a Boric por el tema de los indultos ahora, sin tener los votos, no podemos volver a acusarlo por lo mismo más tarde. Hay que entender eso. No se puede acusar dos veces a la misma persona por la misma causa. Eso está prohibido. Entonces la gente dice, no, que hagan acusaciones constitucionales. Sí, pero después, cuando haya que hacer una acusación constitucional y tú tengas alguna opción, no vaya a tener la munición jurídica. Sí, ese es el tema, porque se van gastando estos tiros. Nosotros lo que le tiramos a Jackson es lo que creímos que era suficiente para votarlo. Ahora vamos a seguir acumulando cuestiones, y si vuelve a fregarlo y se pega un resbalón, está con una pata afuera. Porque no hay que olvidar una cosa, aquí de todos lados le recomendaron irse. Del PPD, después de la acusación constitucional, todo el mundo le recomendó irse. Del PPD, del Partido Socialista, de todos lados le dijeron, ¿sabes qué más? ¿Por qué no se va mejor ella? Y no olvidemos otra cosa, que cuando nosotros le hicimos la acusación a la izquierda SIGE, Chile Vamos al principio nos mandó a freír monos, lo mismo que con Jackson. Al principio dijeron, no, es que la verdad es que no, porque no creemos, etc. Sin haber esperado los antecedentes, sin nada. ¿Ya? O sea, fue una decisión política decir que no al principio. Después esa decisión política cambia, por supuesto, por la presión ciudadana, porque a la gente no le gusta Jackson. ¿Ya? Entonces hay un tema de oportunismo no menor. Y cuando presentamos nosotros la acusación a Jackson, un día después presentar la acusación constitucional contra Ríos. ¿Por qué? Para distraer de la acusación constitucional contra Jackson y mostrar que ellos también son entonces duros con el gobierno, etc. Pero le presenta la acusación constitucional a una persona que en 3 días, 4 días renunció y se fue. No era una persona que continuaba en el cargo. Entonces la idea de ir y condenar a alguien que ya no estaba en el cargo por una falla, una falta o un error, o pónganle el nombre que quieran, de su superior jerárquico, a nosotros no nos parecía lógico. No nos parecía racional. Ese es el punto. Y ese es el punto que no se ha transmitido tampoco como corresponde. Dicen, no, es que ustedes se vengaron de Chile Vamos, sí, por Jackson. Pero, a ver, pero si nosotros no somos cabros chicos. Que no son democráticos, como Iván Moreira, que no son democráticos. Iván Moreira hace rato que su fecha de vencimiento se pasó. ¿Ya? Si Iván hace rato que anda dando la hora en ciertas materias, pasó por la candidatura de José Antonio, que él se tiró contra la candidatura de José Antonio Castro, dijo unas declaraciones espantosas en su momento. Iván, ¿ah? Que en algún momento era el que decía yo con el general Pinochet, y después van tratándonos a nosotros, porque somos defensores del legado del gobierno militar, ¿no? De la libertad, del éxito económico, de la institucionalidad, etc. Diciendo que nosotros somos entonces ultrafascistas, de derecha y peligrosos. No sé si fue lo que dijo Iván Moreira, pero lo han dicho desde Chile Vamos tantas veces. Primero nos tratan de extremistas y después dicen, no, es que vamos en la misma lista. A ver, ¿cómo es la cuestión? Si al final nosotros tampoco somos puntos ni suches de nadie. Y cuando digo Schalper dice, bueno, sí, es que estos tipos llevan 5 minutos en el Congreso y quieren decirnos cómo hacer las cosas. Bueno, en esos 5 minutos en el Congreso, nosotros dimos vuelta el discurso de derechos humanos, ampliándolo, incluyendo la falta de protección de parte del Estado como violación de derechos humanos.
Nosotros les dimos vuelta completamente el tema de la comisión, en la misma comisión, que era una comisión espantosa ¿por qué? Haciendo el trabajo, haciendo la pega. ¿En cuánto? En 8 meses, 7 meses. Conseguimos un informe de la biblioteca que era devastador, porque decía que también los grupos narcos, delincuenciales, terroristas, etcétera, pueden violar los derechos humanos. ¿Por qué no lo hicieron ellos? Tenían la misma información que nosotros. Ahora, tengo que reconocer que en ese trabajo de comisión me acompañó gente buena de Chile Vamos. Nada que decir. Pero la forma de hacer política, la forma más confrontacional, de no agachar la cabeza y todo el tema, y de ir por los puntos, esa es la forma que llevamos nosotros al Congreso. Nosotros fuimos con una actitud ofensiva, de ir por el triunfo, ir por las victorias, ir a buscar el que nuestras ideas se transformen en política. Y no estar cediendo todo el rato y negociando todo el rato. Nosotros negociamos si hay algo que ganar. Pero ¿por qué vamos a negociar si lo único que tenemos que negociar es cuánto vamos a perder? Es un punto no menor. Entonces, yo sé que hay mucha gente de Chile Vamos que hoy en día, cuando nosotros votamos, ellos miran para el lado y votan como nosotros. ¿Por qué? Porque le hemos dado algo que un colega me decía en una escena, decía, si nosotros no habíamos ganado nunca nada, y ahora estamos ganando. ¿Entiendes, no? Y ese cambio, y es como si los hubiesen vapuleado, y no se creen. Es tan profundo el sacadero de mugre que tuvieron que comerse durante muchos años, que no creen, ni siquiera son capaces de saber qué hacer con una victoria, que es lo que pasó el 4 de septiembre. ¿Están dispuestos a entregarlo? Sí, no, si eso ya quedó en evidencia. En evidencia. Sí. ¿No? Cuando don Diego Schalper, gran persona, yo creo que es una buena persona, pero cuando Diego Schalper llega y dice, no, es que nosotros queremos ahorrarle al presidente 2 derrotas consecutivas, sí, por el tema del plebiscito de entrada. Yo decía, pero, bueno, ¿tú de qué lado estás? Pero si todavía seguimos haciéndonos esa pregunta. La función de la oposición, naturalmente, que es aportar al gobierno con sus ideas y todo el tema, pero también es, cuando tú tienes un gobierno tan nocivo como este, hacerlo modificar su conducta. ¿Y cómo lo iba a hacer, bueno, entregándole agüita? No, es que no queríamos otra derrota para el gobierno. Pero, o sea, está bien ser cristiano, pero no hay que ser tontorrón. Está bien querer a tu prójimo, pero no al gil que literalmente te quemó el país. Pero si la gente parece que hubiesen olvidado cómo se comportaron estos brutos durante el gobierno de Piñera, para 18 días. Sí, me acuerdo. Son unos animales. Yo no lo olvido la iglesia. Bueno, y llenaron de acusaciones. Correcto, pero bueno, eso es lo de menos. Si hay una acusación, si Cristian tira, ya. Pero esta gente no tiene moral. Y tú no deberías tenerle mucha misericordia a un gobierno que parcialmente está compuesto por elementos que son sediciosos. Y que vengan por mí, pues es cierto. Si lo que hicieron ahí fue una sedición organizada, sí. Entonces, bueno, vamos a ver cuánto se demora la Corte Suprema ahora porque condenarme por esto. Pero eso es lo que yo creo. Eso es lo que yo vi. Y el que tenía ojos para ver veía toda la infraestructura, la logística, pero si los invitaron al ex Congreso. Hacerle un aplauso, un reconocimiento, y allá estaban todos aplaudiendo a los tipos que te quemaban y destruían y saqueaban nuestras ciudades. O sea, y ahora me quieren contar a mí que lo que yo vi no es cierto.
Así como me cuentan que los hombres pueden ser mujeres, las mujeres son hombres de acuerdo con la declaración de voluntad. Ahora, no, no contarte, en realidad censurarte. Porque yo creo que es contarte, es simplemente censurarte. Te obligar a asumir su relato. ¿Sabes lo que es un relato? Es un cuento. Estos son unos cuentacuentos, nada más. No dicen la verdad, dicen lo que creen que les conviene en el momento específico para alcanzar el poder. Unos mentirosos y unos cuentacuentos. Y yo, esa cuestión, no sé, quizás sea porque yo soy, porque viví 20 años fuera de Chile, puede ser porque, no sé, porque también aprendí, porque es parte del proceso de maduración, que mentir es malo. Mentir es malo para ti y es malo para el resto. Pierde la confianza. Esta gente son mentirosos. Yo no puedo confiar en gente que usa, que hace de la mentira una forma de hacer política. Tú te puedes equivocar, tienes derecho a equivocarte. No tienes derecho a mentirle a la gente en su cara y más encima esperar que no te digan, ¿sabes qué más? Párale, cabrón. ¿No? Ese es el tema. Sí. Ahora, Johannes, hay un punto que tú señalaste con respecto a esto de las acusaciones constitucionales, y es los famosos votos. Porque la verdad es sorprendente una casta política en decadencia. Yo creo que la decadencia es lo peorcito que está en el Congreso, ganando no menor una cantidad considerable de dinero, y simpatizantes como de cualquier lado. Donde vaya el sol, donde esté, vamos para allá, unas cosas que no se entienden. Diego Scharper, en realidad que es sorprendente como esta figura camuflaje va para allá, después en el otro lado, Jimena Rincón también, ahora no, vamos en listas separadas porque no nos fue bien. Entonces, en todo eso, se ve sumamente complicado el escenario de decir, bueno, entonces nos vamos a alinear para hacer una acusación porque las evidencias están. Las evidencias están desde el inicio. Es que más allá de si tú tienes la misma opinión política, Diego Scharper tiene derecho a creer en una democracia cristiana, la alemana, con un estado de bienestar social y destructor de la economía. Tiene derecho a eso. Pero no tiene que sincerar. Y lo ha hecho, de hecho. Dice, no, nosotros creemos entonces el estado de bienestar en un país. En Alemania está arruinado por esa cuestión, pero Chile, imagínate. Garín está económicamente y socialmente a la derecha de Diego Scharper, Renato Garín. ¿Ya? O sea, es una cosa increíble. Pero lo que sucede ahí es que tú ves el Congreso de Chile y la gente siempre reclama contra el Congreso. Pero yo le voy a decir una cosa. El Congreso de Chile no es muy distinto que el promedio de la población nacional. Es así de sencillo. La gente elige con las patas, con el buche, con el corazón, pero no con el cerebro. Entonces buscan gente. ¿Qué pasa? Representación. Es una representación. Tú buscas a alguien que es como tú, o que piensa como tú. ¿De acuerdo? Y mandas a esa persona al Congreso. Y después se sorprenden porque no son mucho mejores que uno. Si nosotros somos seres humanos normales y corrientes, salidos del medio del pueblo de Chile. Si quieren mejores parlamentarios, el pueblo de Chile debería decir, no, yo no quiero un tipo que sea igual que nosotros, queremos uno mucho mejor. Pero en Chile se ha establecido la lógica de que no, queremos a alguien del pueblo. ¿Y qué es lo que reciben? Me dirán, bueno, es que el pueblo no es ladrón. Amarra una bicicleta con una cadena a un poste en la Alameda y aguántate. A ver cuánto tiempo se demoran en robarse la bicicleta, la cadena y el poste. Ese es el problema. No, el pueblo no es mentiroso, no, para nada. No. Oye, no, me quedé en un taco, no puedo llegar puntual. Si nosotros estamos viendo, lo que hace el Congreso no es nada más que reflejar, es un espejo
de la sociedad. De los empresarios, del empresario abusador, que no le importa mucho lo que le pasa a sus empleados mientras esté llenándose los bolsillos. ¿Ya? Del tipo, del cuentero que te hace el cuento del tío, de la cárcel incluso. Es muy distinto. Lo que pasa es que la gente tiene ahí un problema que es fundamental a la hora de tomar una decisión política. Uno, está muy mal informado. Y dos, cuando eligen, aplican criterios utilitaristas. Es decir, ¿cuánto me sirve a mí que se le elegí a esa persona? ¿Ya? Recuerda, pero cuando tú eliges por criterios utilitaristas, no te sorprendas si el elegido utiliza criterios utilitaristas cuando haya sido elegido. Es decir, el tipo va a decir, bueno, ¿cómo me conviene a mí esta ley? Aquí la autocrítica social falta en materia política. Sí. Eso tenemos que hacer una autocrítica social. Yo no digo que todos los chilenos sean ladrones, porque no somos Dios, nica. Pero tenemos un buen porcentaje que le gusta a la gente. No digo que todos los chilenos sean mentirosos, nunca. Pero tenemos un buen porcentaje que hace la mentira blanca. ¿Cachai? La mentira blanca. ¿Ya? La mentira blanca es una forma de vida. El tipo que dice, oye, no, que pasa por la oficina y se llevó la corchetera. Se llevó la corchetera. Bueno, ese tipo que no tuvo remedio con llevarse la corchetera, o el papel confort, un rollo de papel confort. Pregunten a las empresas cómo se desaparecen los rollos de papel confort. Ok, ese tipo cree que es moralmente superior a alguien que se roba $1 millón. No es cierto. Pues si te vas a robar un papel confort, ¿por qué no te vas a robar $1 millón? Si tu nivel de moral es tan bajo, si con tan poco ya estás dispuesto a hacer algo que es impresentable. No sé si me explico. Sí. Y nosotros hemos hecho un trabajo, o en Chile se ha ido demoliendo ese capital cultural que lo que hace es permitir la confianza entre las personas. Porque todas esas normas que te digo, no robar, no mentir, etcétera, lo que hacen es permitir que la gente trabaje con confianza entre ellos. Y en Chile es uno de los países con más desconfianza del mundo. Y eso tiene costos asociados. Yo nunca he visto en otro país lo que es la industria de notarías de este país. ¿Por qué? Porque nadie confía ni siquiera en la palabra empeñada, un contrato de palabra. Te vendo esto por tanto, ya, listo. No. Contrato y reserva, y pon la garantía acá, y la garantía... ¿Por qué? Porque resulta que la gente no confía en la palabra de los otros. ¿Por qué? Ahora, a mí lo que me sorprende maravillosamente es que gente que no confía en el otro, que por lo menos tampoco confía en los políticos, lleguen y digan, no, es que démosle más poder a los políticos. Brillante. Realmente. Porque si no confían en los políticos, ¿cómo les va a dar más poder? Un poco de Winter ya. ¿No? Pero bueno. No es una defensa del Congreso esto. No, sí, te entiendo. Si queremos hacer un mejor Congreso, hay que elegir mejor. Guido Girardi estuvo ahí toda su vida. Y estuvo metido en cada escándalo que vio la República. Y la gente lo volvía a elegir. Entonces no me cuenten cuentos. No me cuenten cuentos de que esta cuestión es de que son los políticos. No. Fíjense, los políticos son el espejo de Chile. No somos ni más ni menos. Si queremos mejorar la imagen, lo que vemos, tenemos que cambiar nosotros mismos también. Los ciudadanos tienen que empoderarse en el sentido positivo del término. Es decir, sí, yo voy a elegir una mejor persona. No va a ser perfecto, no hay personas perfectas. Yo en algún momento se rieron mucho porque yo dije, oye, si nos conocieran a todos nosotros, ninguno de nosotros habría sido elegido. En algún momento uno siempre la está fregando, ¿me entiendes o no? ¿Ya? Si hubiesen imágenes mías, bueno, hay imágenes mías, ¿no? Pero
Pero imagínate a los 25 años en una fiesta, donde dejaste la escoba, ¿ya? Y sacan esa cuestión en el video. ¿Tú crees que vaya a tener la mayoría de votos? Es difícil. ¿Ya? Siempre, todos nosotros tenemos algo donde podemos decir, sí, ¿sabes qué más? Aquí hubo un minuto en que no lo pasamos, no lo hice especialmente bien. Pero hay que, más allá de lo que son esas fallas, hay que tener estándares comunes, tanto para el político como para la propia gente. La gente tiene que vivir de acuerdo con los estándares que le exige al político. Porque si no lo haces, como los políticos salen de entre medio de la gente, no hay que tener políticos con esos estándares. Ahora ya sueno a predicador. No, está interesante porque sí, planteas temas cruciales, son importantes cuando se habla de la ciudadanía, tiene que saber votar, está muy mal informado, y eso en parte también tiene que ver con un tema educacional, pero también tiene que ver en parte con un trasfondo ya constitucional. A mí me parece curioso cuando se habla de reformar, cuando se habla de las reformas a la Constitución del 80, con la gran reforma del 2005 de Ricardo Lagos, y que no se haya establecido modificaciones cruciales al tipo de gente que uno tiene en los cargos de ministro, de presidente, de diputado y de senadores. Hasta el día de hoy. Bueno, ¿qué reforma habría hecho? O sea, por lo menos establecer el tema de una educación equivalente para poder tener gente que sea de una profesión equivalente o que tenga conocimientos mínimos en ciencia política. Pero es que eso no tiene. La ciencia política en primer lugar no existe, es un fraude. ¿Ya? La ciencia política no existe, bueno, porque no puede usar el método científico. Primer punto. Dejemos eso ahí. La política no es una ciencia, es un arte. Porque no puedes utilizar el método científico. Donde se ha utilizado el método científico para la política ha sido la Alemania nazi, la Unión Soviética, China. Nosotros no queremos que utilicen el método científico con nosotros. ¿Ok? No es una ciencia. La economía, ni siquiera la economía es una ciencia exacta, a pesar de que trabaja con cifras y sí puede utilizar el método científico. Pero la política no es una ciencia. La política es un arte. Es el arte de entender las relaciones humanas y las relaciones de poder entre los seres humanos y entender de alguna manera cómo tú diriges a la gente y el poder. Eso es la política. La política no es más ni menos. Ahora, tú puedes tener gente brillante en materia económica, van a ser pésimos políticos. Pésimos. Brillantes como empresarios, pésimos políticos. Piñera. No voy a decir que es brillante como empresario, es un zorro, ¿ya? Pero tú entiendes a lo que voy. Sí. Brillante en las cosas que hizo, ¿ya? Desde el punto de vista poco moral y todo el cuento, sí, pero hay que reconocerle ¿cómo se dice? La pillería. Es brillante en pillería, eso. ¿Ya? Sagaz. Sagaz, ¿de acuerdo? Pero en materia política es un cero a la izquierda. Nunca entendió. No es capaz de manejar bien equipos. ¿Por qué? Porque eso es algo donde tú tienes un sentimiento, eso es algo que es más holístico. Entonces tú puedes tener gente que es absolutamente nula en economía y sin embargo es capaz de controlar naciones. Aunque la nación se esté desmoronando, desplomando. Pero tienen el carisma, ¿me entiendes, no? Sí. En ese sentido hay que tener cuidado, porque los especialistas son buenos para temas específicos, pero la política no es un tema específico. Yo doy, por ejemplo, un subsidio habitacional a mujeres solteras con hijos, y eso, como sucedió en Estados Unidos, puede conducir a que las mujeres ya no se casen. Como no se casan, los niños no tienen figura paterna en el hogar. Como no tienen figura paterna en el hogar, los niños hombres entran en contacto con pandillas y se transforman en delincuentes, y después tenéis lo que sucede con los afroamericanos en Estados Unidos, que tenían el 60 o 70% de las cárceles llenas de niños afroamericanos.
Mira lo que puede hacer una política mal. ¿Te das cuenta que holístico? Sí. Tú tienes entonces la ayuda social, que sería el Ministerio de Desarrollo Social, la vivienda, Ministerio de Desarrollo Social, después tenés el tema criminalidad, y por supuesto eso tiene un impacto económico y tiene un impacto educacional. Las medidas, Sí, la política no es lineal, para nada. sí, te entiendo. Sí, no, yo me refería a ciencia política porque es una rama que se estudia y por la cual tú tienes introducción a todos los aspectos esenciales como surge en la historia, en la filosofía, la política en sí. Pero No, sí, estoy de acuerdo de que... Si tú quieres estudiar algo de la ciencia política, estudia historia de las ideas. Todo el resto vale nada. ¿Por qué? Porque se basa en puras teorías, el estructuralismo, el neorrealismo, el realismo en materias internacionales. Puras teorías. A ver, la ciencia política dedica el 95% de su tiempo a explicar por qué sus teorías no funcionan. Así. Bueno, puede ser. Yo sí saco lo que es la filosofía, para mí me parece crucial, la filosofía en sí como formación también, y para también Sí, comprender lo que es política. Pero si tú te das cuenta, la filosofía no es cerrada. Y por otro lado, el problema es cuando tú la filosofía la transformas en credo. ¿En credo en qué sentido? Creo en esta filosofía. En esta filosofía. Entonces yo voy a asumir que esta filosofía, por materia de dogma, tiene que ser la cierta. Y ya, sí, no entiendo. Porque todas las teorías tienen un problema fundamental, que son métodos reduccionistas de la realidad. La realidad es holística, la realidad es hipercompleja. ¿Qué es la teoría? La teoría siempre es un reduccionismo de lo que es la percepción de la realidad. Nada más, para hacerla de más fácil comprensión. ¿Ya? Eso no significa que tú realmente la estés entendiendo. La puedes comprender, que significa arrejutar, pero eso no significa que la estés entendiendo. Cómo funciona realmente la realidad. Pues basta con que te falte un factor y la teoría no funciona. ¿Por qué? En la vida de los seres humanos, la vida en política, en la polis, es una vida hipercompleja, con cientos de miles de factores que están funcionando todos al mismo tiempo, ¿no? Desde la situación de ánimo de cada uno de los ciudadanos, independientemente los unos de los otros, hasta lo que fue su formación, su ascendencia desde el punto de vista de qué es lo que le transmitió culturalmente a su familia, incluyendo también su situación económica actual, cómo están los hijos, cómo son los impactos dentro de la misma familia y los amigos, y todo eso tiene entonces también un efecto emocional en la persona. Y si a eso le sumas el desastre, porque están subiendo los precios, están cayendo los sueldos, porque te asaltaron, ¿te das cuenta que la hipercomplejidad es imposible de teorizar? Muy difícil. Tú puedes tirar grandes lineamientos descriptivos, pero al final, si te das cuenta, el ser humano, y eso, el ser humano vive por eso soy libertario, el ser humano vive en un sistema hipercomplejo y que se autorregula. Cuando tú le metes el Estado, el sistema deja de autorregularse hasta el momento en que se quiebra y se tiene que autorregular nuevo, pero con muchísimo mayor daño. ¿Funciona para la economía y funciona para la sociedad? Igual. Sí, es bueno, ese tema que dijiste último, tema del Estado y todo, bueno, eso es un tema como interesante para debatir. Quizá en otro momento podemos compartir esas impresiones. Y sí me parece que debe haber una preparación. Tiene que haber algo como cuando uno va a ingresar a ser juez, o sea, una academia judicial, donde tú tienes un aspecto teórico y un aspecto práctico para ver realmente tu forma de poder desarrollar, de resolver. Creo que tiene que haber algo previo, porque no puedes tener cualquier persona.
pero el juez tiene que aplicar tiene una sola misión, aplicar la norma. Esa es la misión. Pero de ahí también se genera la jurisprudencia. Sí, pero fundamentalmente, bueno, en Chile la jurisprudencia no debiese, de acuerdo con nuestro criterio legal, no debiese ser considerada necesariamente una fuente del derecho, no cuando va en contra de la legislación escrita. Pero ese es un tema que yo tengo con los jueces activistas. Pero si tú ves la misión del juez es una técnica. La misión del estadista, y tú tienes mucha razón cuando tú dices que tiene que tener conocimiento, sí, tiene que tener muchísimos conocimientos. Pero más que conocimiento, yo te diría que es sentido común. El sentido común es ese sentido que te permite saber dónde están tus límites. ¿Sabes qué más? Mejor no meterme aquí, mejor no hacer daño allá, mejor no andar haciendo experimentos. El sentido común es el que te dice, ¿sabes qué más? No agarres un martillo si no entiendes un computador y tratas de arreglar el computador con un martillo. Es el sentido común, ¿me entiendes? Aunque la teoría te diga que en 1 de 1000 millones de casos, quizás un martillazo al computador funcione. El sentido común te dice, mejor no. Sí, no está funcionando tal vez, pero está funcionando. Sé prudente eso. Prudencia. La prudencia es también algo que se gana con la edad. Observación, observar. Sé prudente, observa y trata de hacerlo. Hay una ciencia probablemente que es una ciencia de la cual los políticos deberían cortarse una tajada por el principio fundante, que naturalmente hoy en día no están siendo aplicados como corresponde, tengo la impresión, que es la ciencia médica, donde el juramento hipocrático dice, como uno de los elementos fundamentales es no hacer daño. Si tú no estás seguro que el tratamiento que vas a entregar va a ser efectivo, mejor no hacer daño. No hacer nada para no hacer daño. Y eso es un tema en política. No, vamos, chilemos para adelante, ¿no? Chicos, cadáveres, van a quedar por el camino. Se arreglan el camino. Vamos, no, si el que paga el pato de la boda es otro. Hay que tener cuidado. Si al final nosotros en política trabajamos con los destinos de millones. Y cuando nosotros no hacemos bien las cosas, hay gente que lo pasa muy mal. Y lo estamos haciendo muy mal. Esa es la realidad. Cientos de miles ahora han caído bajo la línea de pobreza. ¿Crees que esa gente dice, no, está todo igual que antes? No. ¿Y quién se hace cargo moralmente de la responsabilidad por esa gente? Nadie. No, fue un experimento el 18 días. No funcionó con la nueva constitución. Somos 30% más pobres. La rechazaron de nuevo. Claro. ¿Qué importa? Empecemos de nuevo con el experimento. ¿Qué importa si caen otros cientos de miles bajo la pobreza? Si al final son gente descartable, si yo no los veo, no son mis primos, no son mis hermanos, no los tengo en mi mesa en la noche, yo dándome miseria. En mi mesa, bien surtida. Esa misma gente que habla de empatía. Mucha empatía. Democracia, libertad y... Son capaces de ponerse en la situación de esa gente a la cual le arruinan la vida. Es que nosotros queremos un mundo perfecto, alguien tiene que ser sacrificado. Adivinen quiénes son los primeros sacrificados. Los pobres, a los cuales supuestamente les va a servir ese mundo perfecto. De hecho, eso que acabas de decir, es, a pesar de que suena gracioso, efectivamente hay gente, tiene ese pensamiento. Bueno, para poder lograr esta sociedad sin clase tenemos que eliminar todo, tenemos que destruir todo, y si eso significa que estemos todos en la miseria, hay que seguirlo haciendo. Por eso se sigue como ovacionando a Cuba como que viven en el paraíso comunista, y que es lo que tiene que aspirar toda la persona. Es un pensamiento bastante distorsionado de la realidad, pero efectivamente hay gente que lo piensa, ¿sí? Mira, Lenin, uno de los grandes héroes criminal y genocida, decía, no se puede hacer tortilla sin romper huevos. Pero los huevos son la gente.
Y Solzhenitsyn, que escribió Archipiélago Gulag, le respondía, y que estuvo en el campo de concentración soviético durante décadas, le respondía: yo he visto los huevos quebrados, pero no he probado nunca la tortilla. Nunca nadie ha probado la tortilla del socialismo que promete el socialismo. A excepción, naturalmente, no del 1%, del 0,1% que termina siendo la nueva élite del partido. Eso sí, esos se van a Miami y los encontráis en las mejores calles de compras en Nueva York y cosas así, porque se portan el Rolex. Claro, 2 Rolex tenía el Che Guevara, uno aquí y uno acá. 2, ¿verdad? Sí. Uno con la hora de Cuba y uno con la hora de Moscú. Esos eran. Mientras el país está en miseria, ¿sí? Es así. Pero esa gente es la que precisamente no entiende. La gente que cree en estas promesas son las que otorgan esos votos. Y claro, se dan cuenta después de que efectivamente siguen igual, incluso peor. Bueno, yo siempre he tenido la idea de que en algún momento, cuando yo saque de la política, voy a abrir una agencia de venta de parcelas en la luna. Se lo voy a vender así. Voy a vender parcelas en la luna. Con riesgo. ¿Ya? Porque me las van a comprar. Se compran cualquier estupidez. Y les prometo. Es una cosa increíble. Es increíble. Te dicen, no, que vamos a arreglar entonces las pensiones, porque entonces con el sistema de reparto. No, métele matemática. Métele matemática, te das cuenta que no va a arreglar nada. Nada. De hecho, no vamos a mejorar con ese % que lo administra el Estado. De hecho, las jubilaciones de los que están en la AFP bajan. Y de los que nunca cotizaron, esas suben. Esa es la idea. Pero cuando les prometían, no, que vamos a mejorar, la plata tiene que venir de alguna parte. ¿De dónde va a venir? ¿Del bolsillo de los políticos? No. Si siempre es lo mismo. ¿Ya? Yo digo, te voy a ayudar. Espérate, te voy a meter la mano al bolsillo derecho, voy a sacar la plata, voy a sacar 30% de la plata y te la meto al izquierdo. Como no notaste que te la saqué del derecho, me agradeces cuando te la meto al izquierdo. Pero entre medio te fuiste de pérdida. Y 30% yo estoy siendo generoso. Porque en Chile van en 50% también. Porque desaparece la administración del Estado. Esa es la realidad. Y cuando ya gente izquierda lo entiende, empiezan a dejar de ser de izquierda. Aquellos que tienen buen corazón. Los otros siguen aprovechándose. Los otros son como los estafadores esos de las cárceles. Siguen aprovechándose. Hasta el último día. Hasta el último día. Y de su pobreza. Así es, Johannes. ¿Qué te parece a ti la mirada de tener que llegar a un colapso político para ver que efectivamente hay cuestiones que ya simplemente se terminan por romper, que terminan a llegar al límite ya máximo de lo que está sucediendo? ¿Qué te parece el tema de que resulta ser necesario ese colapso político de todo lo que está sucediendo? Y colapso político me estoy refiriendo a todo lo que se está viendo internamente, a todos estos unicadas errores que se producen constantemente, falencias que se producen, en la cual llega un punto en donde ya se rompe esa supuesta cuasi amistad entre partidos que en realidad en estricto rigor, por principio, no son compatibles con un comunismo, pero le damos la mano y nos celebramos frente a alguna declaración, hacemos política en redes sociales y empezamos a darnos cuenta de que comienza a dejar de haber ese apoyo, comienza a haber una separación, comienza a presentarse ciertos fenómenos de colapso que ya comienzan a dejar entrever que el mandatario Gabriel Boric ya no tiene el adepto político, el apoyo que le permita continuar con el mandato. ¿Qué tan viable lo ves? ¿Qué tan posible? Que vaya a colapsar el gobierno de Boric, que vaya a caer. Colapso, sí, que vaya a colapsar, haber un colapso político de los partidos, por ejemplo. No.
No lo No va a haber. ves, no ves, no lo ves viable. No lo veo todavía. Tendría que degradarse mucho más la situación social y tendría que haber una organización que estuviese trabajando y metiéndole plata a una especie de 18-10 del otro lado. Eso no hay. Esa es la verdad. Nunca ha funcionado una revolución de manera absolutamente orgánica. Siempre tienen un respaldo de afuera, foráneo, planificación, etc. No hay revoluciones que yo conozca que hayan sido orgánicas. Incluso la americana recibió plata de Francia. Entonces, me dicen, ¿por qué en Venezuela? Bueno, en Venezuela no funcionó la cuestión porque no había un respaldo real y no había una organización real adentro. Y por supuesto porque a Chávez no le importaba disparar. Las revoluciones funcionan ahí, bien, donde el gobierno ya no tiene las ganas de disparar. En este caso, este gobierno no tiene nadie que vaya a disparar por ellos, por lo menos no de las Fuerzas Armadas y de Orden. Pero no existe. En Chile tenemos una confianza, yo creo que eso es bueno hasta cierto punto. Tenemos una confianza todavía bastante profunda en que con elecciones se pueden cambiar las cosas. El día en que se pierda la confianza de que con elecciones se pueden cambiar las cosas, hay que alejar. Hay que alejar. Yo creo que esa es una de las razones por las cuales la izquierda tiende a irse por el lado violento. Porque no son jamás capaces de convencer a la mayoría de sus estupideces. Sentido común. Sentido común. Bueno, ahora las elecciones no las vamos a tener porque el acuerdo va sí o sí y usted tiene que votar nomás. Vote por las personas que le estamos proponiendo. Nuevamente, el acuerdo lo están viendo ustedes desde un punto de vista demasiado estructural. Yo creo que están siendo, ¿cómo se dice esto? Están de nuevo en la onda depresiva, en la derecha. Lo he dicho una y otra vez. Todas estas cuestiones se ganan si uno está dispuesto a dar la pelea por ellas. Y no sería irónico que nosotros terminásemos con una convención constitucional con una mayoría de derecha. No sería una cuestión como... Sería como al 4 de septiembre ponerle la guinda, ¿no? Digo, o sea, hay que ver las alternativas y las perspectivas de lo que se puede dar. En política esa es otra definición. La política es el arte de lo posible. ¿Ya? No siempre tienes que pasar con la pared, con la cabeza a través de la pared, a veces podés usar la puerta. Hay que considerarlo eso también en los análisis. Mira, sí, es que no es legítimo, etcétera. Sí, todo lo que quieras. Pero la política, nuevamente, es el arte de lo posible. No ni siquiera el arte de lo justo. Tampoco de lo correcto. Es el arte del poder, de la aplicación del poder. Entonces, ojo, porque esa mentalidad extremadamente legalista que tenemos nosotros a veces nos impide ver cuál es el escenario político, cómo se mueven las capas tectónicas del poder. Que una cosa no sea legal no significa que no se haga. Depende del poder. O sea, sí, te puedo entender eso del tema de ver lo posible, pero tú tienes que considerar los aspectos, los criterios por los cuales tú vas a permitir hacer eso lo posible. Porque cuando tú me dices lo posible, yo me pongo en el escenario de desacuerdo. En estricto rigor, para mí el acuerdo no debió haberse desarrollado de la forma que se hizo. No, pero es que ya fue. Porque tú tienes, pero por eso... Es que no, por te eso lo voy a te digo. explicar, es que te lo voy a explicar de la siguiente manera. Es una batalla que dimos y perdimos. ¿De acuerdo? Tratar de dar esa batalla después en otro frente se está combatiendo otra cosa es fatal. No funciona. Lo único que hace es debilitarte. Las batallas tú las vas dando una a una y de acuerdo con lo que es la situación táctica del momento. ¿Cuál es la idea de... A mí me dicen, bueno, es que el principio de defensa de la Constitución. Te voy a decir una cosa. El principio más importante no es la defensa de la Constitución. El principio más importante es la defensa de la libertad. De la libertad. No de la Constitución.
Si la Constitución la reforman, porque esta Constitución hoy en día se puede reformar de manera relativamente fácil, ¿ya? La Constitución la reforman, la transforman en una cuestión parecida al mamarracho. ¿Por qué voy a cumplir con esa Constitución? Es que la Constitución de 1980 no lo era. Se modificó en 2005. No es la Constitución del 80, es la Constitución del agua. Ahora, si ahora dicen, bueno, es que vamos a un nuevo proceso de Constitución, entonces, pero hagamos la Constitución a nuestra pinta. Por último. Y si no queda una Constitución mejor que la que tenemos ahora, rechazamos, como lo hicimos la vez pasada. Y nos vamos con la campaña completa por rechazo, no así como lo hicimos la vez pasada, y le mandamos de nuevo la cuestión por las orejas. Yo creo que ese va a ser el resultado final. Yo creo que efectivamente va a salir un mamarracho, ¿no? Porque en 6 meses no podía escribir una constitución. En 6 meses, con suerte, escribir una tesis. No, pero con los expertos, o sea, todo es posible. No, que va a ser experto. Pero experto, la Michelle Bachelet, ella es súper experta en eso. Bueno, pero nuevamente, yo les planteo que uno tiene que hacer su mejor esfuerzo y no quedarse trancado en cuestiones que son irrelevantes. Irrelevantes no desde el punto de vista moral o ético o jurídico, no son irrelevantes, pero son irrelevantes desde el punto de vista del poder. Eso es lo que hay que entender. Aquí se juega el poder. Los unos quieren utilizarlo para obligarnos a nosotros a vivir como ellos quieren. Y nosotros queremos agarrar el poder y meterlo en un cajón para que estos monos no jueguen con el juguete. Así de sencillo. Para eso queremos una constitución que meta el poder en el cajón. That's it. Si no hay gran secreto en esto. ¿Cómo lo hacía? Negándote a participar del proceso del juez. Pero entonces te queda una sola bala al final, que es el del rechazo. Una bala. Y a mí no me gusta ir con una sola bala a una pelea. Con el cargador completo. Por si la mosca. Bueno. Sí, o sea. Entonces. El voto nulo tiene sus bemoles, pero bueno, a los políticos no les va a interesar si usted no va a votar, si a él le interesa la cantidad de votos que hay finalmente para sus electores. A los políticos de los partidos tradicionales les encantaría que esta campaña del voto nulo en la derecha continúe, porque los únicos a los que daña es a republicanos. Nadie más. ¿Por qué van por lista separada? No por eso, porque es nuestro voto. Si es la gente de nuestro lado los que dicen no, yo anulo porque yo no quiero participar de este proceso. A los únicos a los que dañan es a nosotros. Le vamos a tener menos representación y menos poder, y le van a dar más poder al otro. Porque el voto nulo, no, mira, ni siquiera con 50% de voto nulo podrías pagar lo que es. El rechazo sí, pero el voto nulo, miren lo que pasó para la última convención. Y nosotros nos salvamos, discúlpenme, pero de chiripa. Porque del otro lado entró una manga de psicópatas a los cuales probablemente Fernando Atri probablemente nunca creyó que iban a poder entrar. Y que dejaron la escoba, que se comportaron como el traste y desprestigiaron completamente todo el tema. Y para más remate, tipos como Stingo, tu platita no es tuya, ¿ya? Pero esta vez, si nosotros no tenemos una buena representación y podemos parar las cosas de adentro o modificarlas de acuerdo con lo que creemos que es mejor para Chile, esta vez va a venir una versión edulcorada, dulcecita, de la anterior. ¿Van a votar los chilenos en contra? Pues la izquierda aprende de sus errores, no se equivoquen. Nosotros somos los que no aprendemos. Bueno, Monse, muchísimas gracias por haberme invitado, pero tengo que... son muchos temas. Yo sigo insistiendo, hay cosas que son importantes para ellos, que está la nueva constitución, así que probablemente la vamos a volver a ver. Johannes, muchas gracias por compartir, por estar en este espacio, y a todos también por escuchar.
No olviden contribuir en Patreon, en Flow, y nos estamos viendo en un próximo episodio. Así que, chao, chao. Encantado. Chao, chao.